Buen día, este es el programa de la especialización en gerencia de proyectos y vamos a explicar el plan de gestión de riesgos aplicado al proyecto de la construcción de la zona verde en la cubierta del edificio de la Caja de Vivienda Popular en la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Nina Andrea Hurtado y mi compañero es Juan Carlos Restrepo Mejía. El proyecto consiste en actualizar la infraestructura de sus instalaciones físicas según la normatividad vigente. El proyecto está ubicado actualmente en la carrera 13,54 en la ciudad de Bogotá. La adecuación consiste en un espacio aprovechable para los trabajadores y contratistas y visitantes de la Caja de Vivienda Popular por medio de una construcción de una cubierta con espacios de circulación construidos de diferentes materiales como un deck en madera, concreto fino y ambientado con varios espacios verdes como siembra de plantas, que estos hacen composición con el diseño del piso y mobiliario como sillas y mesas metálicas. Como entradas para la gestión de riesgos tenemos el acta de constitución según los lineamientos del PMI, donde tendremos la descripción completa del proyecto, la descripción completa también del producto del proyecto, los objetivos del proyecto como el alcance, tiempo y costos. Tenemos también el cronograma del proyecto, el cronograma de hitos del proyecto, restricciones de alto nivel, criterios de éxito, presupuesto preliminar. También tendremos la lista de interesados claves, los niveles de autoridad, la lista de interesados claves, la designación del director del proyecto. Tendremos también la EDT desarrollada con 7 actividades, donde la primera tendremos el estudio preliminar, la aprobación presupuestal, la apertura de licitación, trámites jurídicos, contratación, ejecución de proyecto, gerencia de proyecto, donde se despliegan diferentes actividades que componen la construcción del proyecto. Con base en la EDT y todos los paquetes de trabajo es que se fundamenta el análisis del proyecto que se desarrollará a continuación. Como metodología de gestión de riesgos tenemos como procesos planificación, identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo y calendarios. Esto tiene cada uno su descripción, su herramienta y sus fuentes de información y la periodicidad que se hace en cada proceso. También tenemos el presupuesto para la gestión de riesgos, la planificación de la respuesta, implementación de planes de respuesta y monitoreo. También dentro de los roles y responsabilidades de gestión de riesgos tenemos como procesos también la planificación, identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo y el calendario. Los roles, nombre del encargado y la responsabilidad de cada uno. También tenemos el presupuesto para la gestión de riesgos, la planificación de la respuesta, la implementación de planes de respuesta y el monitoreo. Bueno, teniendo en cuenta los diferentes paquetes de trabajo que están en la EDT, a continuación se muestra la estructura de desglose del riesgo mediante una RBS, donde mostramos 3 niveles: el nivel 0 de la RBS, que son las fuentes de riesgo del proyecto, un nivel 1 de RBS, que es a que corresponde los riesgos que se van a identificar, y un nivel 2 de RBS, donde está para cada tipo para el nivel 1 y los tipos de riesgo que se han encontrado. Se pueden identificar que para el riesgo técnico se tiene definición de alcance, procesos técnicos. Para el riesgo presupuestal puede estar la asignación presupuestal, la aprobación de la ejecución del proyecto. Para el riesgo ambiental puede ser la aceptación ambiental del proyecto, la contaminación que pueda producir este durante la construcción. Entre el riesgo jurídico pueden aparecer la normatividad vigente que pues aplique, entonces no puede estar cubierta por el proyecto. Los procesos de adjudicación del proyecto que puede estar desierto, o en el caso extremo que hayan inhabilidades de proponentes que pues conlleve obviamente al riesgo 4.2 que tenemos identificado, que quede desierta la licitación. También en relación con el riesgo de gestión, que es el nivel 1 de la RBS, pues puede ser el tema de que la dirección del proyecto pues sea deficiente, la dotación de recursos no sean suficientes para un correcto seguimiento, pueden haber también mala selección de proveedores o recursos para control de obra, tanto por parte de interventoría o de la Caja de la Vivienda, pues que sean insuficientes. A continuación se muestra en esta figura
que no es de fuente propia, sino también tomado de la Universidad Piloto, la definición de estado de los riesgos cuando se identifiquen. O sea que en este diagrama de flujo podemos ver que una vez identificado la matriz de riesgos, se le da un tratamiento de que esté activo o rechazado. Pues rechazado es que pues ya no estará, no presenta un riesgo para el proyecto, pero si está activo, uno puede clasificarlo en que se ha eliminado porque pudo haber estado pero ya se le dio un tratamiento, entonces ya se elimina. Expirado porque ya pasó era un riesgo que se materializó pero ya se pasó de una actividad a otra, entonces ya no aplica. Cerrado porque se le dio un tratamiento en su momento. Ocurrido pues puede tener un beneficio o un problema. Y escalado, pues depende ya de que si el riesgo no tiene unos parámetros que sean aceptables para su manejo, pues ya se escala nuevamente para darle en unas mesas de trabajo o en las metodologías que tengamos para su tratamiento. Uno. La tolerancia y actitud de los interesados hacia el riesgo tenemos 4 objetivos: el cronograma, alcance, costo y calidad. El peso de cada uno corresponde costo como primero, que tiene un 35%, después tenemos la calidad con un 30%, luego el cronograma con un 20% y finalmente el alcance con un 15%. Vale la pena notar que en el tema de la tolerancia, este parámetro de peso pues es el que se compara cuando tengamos la criticidad del proyecto, después de haber hecho el análisis cualitativo y cuantitativo, donde nos indica cuál es el nivel de riesgo total del proyecto. A continuación, entonces mostramos los criterios que se tienen para la gestión de riesgo, que son los que se van a utilizar más adelante una vez identificados los riesgos, cuáles son las valoraciones que se da a cada uno de los riesgos. En esta tabla pues tenemos 5 niveles de riesgo, donde está clasificado de 1 a 5, donde una clasificación más alta es el alto y el nulo, que corresponde al 5, que correspondería a una probabilidad de ocurrencia del 1%, y en el alto pues tenemos una ocurrencia entre el 70 y el 100%. ¿Qué nos afecta a estas definiciones de impacto de riesgo? Pues son los objetivos que tenemos planteados para el proyecto, que es el cronograma, alcance, costo y calidad, y que de acuerdo a las directrices de la Caja de la Vivienda Popular, pues el que tiene más peso es un 30% el cronograma, un 25% el alcance, el costo el 20% y una calidad 15%. Adicionalmente, los impactos que tienen por los riesgos que puedan materializarse pues están para cada uno de estos objetivos. En el cronograma está pues materializado en tiempo, en alcance, qué puede pasarnos, en el costo, estos números que tenemos aquí, 120 son millones en el evento de materializarse un riesgo y no poderse haber mitigado. Y en la calidad pues es lo que nos afecta. También tenemos qué fases define el evento cualitativamente, pues obviamente es la ocurrencia de este evento, entonces también tenemos una evaluación de muy alta, alta, media y baja, y una calificación entre 5, 4 y 3 y 2, donde 5 es que casi con certeza se va a ocurrir el evento, y el evento quizás pueda ocurrir, tiene una calificación de baja o 2. Cuando ya hablamos de riesgos y utilizando el método cualitativo, pues utilizamos los mapas de calor, donde tenemos en las ordenadas el impacto negativo o impacto positivo, y en las abscisas tenemos la probabilidad. Como vimos anteriormente, tenemos caracterizado desde muy bajo 1 a muy alto 5. E internamente, una vez que uno tenga el impacto y la probabilidad determinada en valor, se ubica en lo que es el mapa de calor, donde lo rojo visualmente pues es lo mayor, lo máximo en el caso de una amenaza, y la oportunidad también es la oportunidad de que aparezca o se materialice una oportunidad dentro de la gestión del riesgo. Frases que definen el evento cuantitativo y cualitativo. Teniendo los datos del mapa de calor, a continuación haremos el calendario de gestión de riesgos, donde identificamos los 4 procesos: planificación, identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo y el calendario. La periodicidad de cada uno: de planificación al inicio del proyecto, identificación de riesgos al inicio del proyecto y semanalmente,
el análisis cualitativo y cuantitativo al inicio del proyecto y el calendario también al inicio del proyecto. Los tiempos estimados para cada uno es planificación de una semana, identificación de riesgos una semana y luego 2 horas por reunión, análisis cualitativo y cuantitativo una semana y el calendario 2 días. También tenemos el presupuesto para la gestión de riesgo con una periodicidad al inicio del proyecto y el tiempo estimado de 2 días, la planificación de la respuesta al inicio del proyecto y el tiempo estimado también de 2 días, la implementación de planes de respuesta con una periodicidad quincenal y también un tiempo estimado de 2 horas. El monitoreo una vez a la semana y el tiempo estimado 2 horas también. Bueno, los registros de riesgo. A continuación en esta matriz vamos a mostrar los 7 riesgos que tenemos identificados, 7 riesgos principales que están asociados con el proyecto de la construcción de la cubierta verde. El primer riesgo que se ha identificado es la aprobación presupuestal, la cual se convierte en una amenaza. En esta matriz, pues para cada uno de los riesgos estamos mostrando las causas, el evento del riesgo, los efectos o las consecuencias, la categoría, las respuestas potenciales que puede haber ante este riesgo, quién está a cargo de este riesgo o el propietario y el estado en que está hoy en día. Entonces, como lo decíamos, la aprobación presupuestal es una amenaza, las causas son las entidades distritales, ante la no aprobación del presupuesto, pues no habría proyecto. Otro riesgo que tengo identificado es la existencia de la posibilidad de que no se dé la aprobación presupuestal por parte del distrito, que de forma similar al anterior riesgo, si el distrito pues no da la aprobación y a pesar de que ya está en la caja de la vivienda como presupuesto meta para la ejecución, pero si el distrito no hace la aprobación, pues el proyecto no se daría, o hasta que la aprobación presupuestal se dé, pues se atrasarían los cronogramas y las ejecuciones. Un tercer riesgo identificado es la calidad de los materiales, que podría ser inferior o no corresponder a la esperada o a la especificada. Esto es una amenaza. Las causas es obviamente puede ser o la baja disponibilidad de material especificado o que los contratistas hacen una gestión de compra o adquisición pues que no va acorde con las buenas prácticas y se suministrarían calidad de materiales deficientes. El evento de riesgo pues obviamente es en el cronograma porque si se identifica que hay una mala calidad de los materiales entraríamos a hacer reprocesos y cambios de materiales o de obra ejecutada, pues lo que obviamente pues estaría dentro de un riesgo técnico. Un cuarto riesgo es el incumplimiento de los plazos en relación con las actividades de los contratistas. Esto lo tenemos nosotros identificado como una oportunidad porque eventualmente al materializarse este riesgo, los dineros por multas y lo que obviamente pues se tasa por el incumplimiento de un contratista pues entrarían a la caja de la vivienda popular. Tenemos como quinto riesgo incurrir en sobrecostos en el pago a contratistas cuando solicitan una mayor cantidad de dinero requerido para desarrollar las actividades para las cuales fueron contratados. Las causas, pues muchas veces el contratista pasa mayores cantidades para obtener más materiales económicos y obtener ganancias adicionales. Tenemos el riesgo 6, que es los indicadores de emisiones de temperatura ambiental y filtrado de aire. Esto se puede dar como una oportunidad. Tenemos el riesgo 7, que es retrasos en la adjudicación del proyecto por falta de proponentes que cumplan con el pliego de requisitos estipulados para la licitación, que también se presenta como una amenaza. Bueno. Después de hacer un análisis del tipo de riesgo, en cuanto a causas, evento de riesgos, efectos o consecuencias, categorías, respuestas potenciales, el propietario de cada uno de los riesgos y el estado, que ya sea activo o inactivo, el tipo de oportunidad, si es amenaza o oportunidad, después se genera lo que es la evaluación de probabilidad cualitativa. En esta matriz que estamos observando pues tenemos los 7 riesgos identificados, la categoría a la que corresponde y se le ha dado por un juicio de expertos la probabilidad de su ocurrencia. Estamos aplicando ya los criterios que vimos anteriormente. Entonces para cada uno de los riesgos ya vemos la probabilidad, donde vemos que el primer riesgo, que es la aprobación presupuestal que presente demoras,
tiene una probabilidad de 5 o máxima. El segundo riesgo que puede existir la posibilidad de que no se apruebe por parte del ente distrital el presupuesto, pues tiene un riesgo de probabilidad 3. La calidad de los materiales tiene una asignación de una probabilidad de 2. Que el incumplimiento de los contratistas en la realización de sus actividades generen incumplimientos y esto genere dineros que entrarán a la caja de la vivienda, tiene una probabilidad de 3. Que el contratista cotice mayores cantidades de obra para su beneficio, obviamente en detrimento del presupuesto, pues tiene una probabilidad de 2. En amenaza, el riesgo 6, el proyecto tenga una gran aceptación ambiental y obviamente esta es una oportunidad, tiene 5, porque esto es una cubierta verde que va en favor del medio ambiente. Y el riesgo 7, no existe proponentes, pues tenemos un riesgo jurídico, pues tenemos una probabilidad de 2. Una vez se ha caracterizado la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos, ya se entra a los objetivos, que son un cronograma, alcance, costo y calidad, y a los respectivos pesos que se le han asignado. Una vez ya se hace una operación matemática que corresponde, como lo mostramos aquí, el impacto ponderado corresponde es al riesgo de cada uno por el impacto que tiene en el objetivo. Entonces esta matriz que estamos mostrando acá, como lo dijimos anteriormente, es ya el impacto del objetivo. Pues entonces ya podemos decir que cuánto impactaría en el cronograma. Pues obviamente, como estamos hablando de un presupuesto, le impactaría en 5, en el alcance en 2, en costo en 4 y en calidad 2. Todos estos valores que se le han dado aquí por la afectación de los objetivos del proyecto corresponden a una mesa de expertos que han calificado cualitativamente cada uno de los riesgos. Después de haber hecho esta operación matemática de multiplicar cada uno del impacto por el peso que tiene cada uno de los objetivos, pues nos da el impacto ponderado, y este impacto ponderado pues nos da la criticidad ponderada, que corresponde al impacto por la probabilidad, como lo estamos mostrando en esta. Después de realizar la probabilidad cualitativa, realizaremos la proximidad y urgencia de los riesgos identificados. Tomaremos los siete riesgos que hemos identificado en el proyecto, identificaremos la proximidad dentro del proyecto. En el riesgo 1 tendremos semana 0 del proyecto, en el riesgo 2 en la semana 0 del proyecto, riesgo 3, mes 15, inicio de la ejecución del proyecto, en el riesgo 4, el mes 18, fin de la ejecución del proyecto, riesgo 5, mes 14 en la etapa de contratación, riesgo 6, mes 19 en la entrega del proyecto y el riesgo 7 en el mes 15 en la fin de la contratación. Estos se establecen como urgente, muy urgente, tratar en los próximos 15 días, dependiendo de la urgencia que tenga cada riesgo. Ok, una vez tengamos el análisis cualitativo de riesgos, como lo vimos anteriormente, pues ya tenemos identificado para cada riesgo el impacto ponderado y la criticidad, y aplicando los criterios de, de muy alto, alto, medio, bajo, pues tenemos para cada uno de los riesgos, donde podemos identificar que 5 de los 7 riesgos están clasificados como altos, uno como muy alto, otro como alto y otro con clasificación media. Con estos datos de clasificación, impacto ponderado y criticidad, tenemos ya una estrategia de la gestión de riesgo. Después realizaremos la estrategia para la gestión de riesgo. Igualmente tomaremos los 7 riesgos que están identificados del proyecto. Le pondremos la calificación para riesgo 1 muy alta, riesgo 2 muy alta, riesgo 3 media, riesgo 4 muy alta, riesgo 5 alta, riesgo 6 y riesgo 7 muy alta. Tenemos como respuesta las estrategias planteadas para cada riesgo. Bueno, una vez identificada la estrategia para la gestión de los riesgos, tenemos ya lo que son los mapas de calor. Si aplicamos los criterios de los mapas de calor que vimos anteriormente para este proyecto en particular, notamos que los principales riesgos como amenaza están concentrados en lo que son los impactos medios altos, y en oportunidad pues tenemos también caracterizados dos riesgos que están del lado de muy alto. Como podemos observar, de los 7 riesgos, 5 están en amenaza y 2 están en oportunidad. De los 5 en amenaza, 3 están caracterizados como medios, como estos dos, y un 1 en muy alto.
Y en los dos riesgos identificados como oportunidad están clasificados como muy altos, de los cuales en total para el proyecto los riesgos muy altos corresponden al 42%, igual que el medio con un 42% y el séptimo riesgo con un 14%. Adicionalmente, pues como ya tenemos identificada la criticidad del proyecto con hasta donde se va con el análisis cualitativo, se puede decir que tenemos una criticidad del 36% en amenaza, un 54% en oportunidad y un total de riesgos del 10%, lo cual es dentro de la tolerancia que tiene el proyecto muy favorable. Este mapa de calor ya corresponde a cada uno de los riesgos, cómo está ubicado cartesianamente en el mapa de calor, donde se ubican 4 riesgos en la zona de medio y bajo y los otros 3 riesgos de 7 están clasificados en las zonas de muy alto. Como ya tenemos la probabilidad, tenemos la valoración del impacto y la criticidad ponderada y la oportunidad, tanto en riesgo como en oportunidad, podemos identificar cuál es la exposición del proyecto. Y ahí corresponde al promedio de la criticidad ponderada para cada uno de los estados, riesgo y oportunidad. En este caso tenemos un 36%, como ya se dijo, de riesgo y un 54% de oportunidad para una exposición total del 10%. Bueno, ya tenemos claro cuál es la exposición del proyecto, pero entonces seguimos con el análisis cualitativo de riesgos, donde tenemos que materializar la duración de las actividades. En este proyecto hemos usado dos metodologías de 3 valores y la metodología beta, donde nosotros tenemos por una valoración de expertos, una duración optimista, una duración esperada y una duración pesimista. Aplicando obviamente los criterios para cada una de estas dos metodologías, se tiene que el valor promedio en tiempo que se tiene para la duración de todo el proyecto es de 93 semanas para el método de los 3 valores y de 90 semanas para el método beta, con una desviación estándar mayor para los 3 valores y con una desviación de 2,88 en el método beta, siendo más conservador. Para esto entonces, ¿qué nos dice? Que para el método de los 3 valores el proyecto puede estar entre 97 semanas y 89 semanas y para el método beta entre 93 y 88, siendo más conservador el rango del método beta. Este último método beta es el que vamos a aplicar más adelante para determinar con un 95% de ocurrencia el tiempo que necesitamos aplicarle para el cronograma que ya tenemos establecido como una contingencia de tiempo. Aquí podemos observar que las determinaciones que se hacen cualitativamente, pero aplicando la normalización de los valores obtenidos, que teniendo un tiempo de sponsor, porque el sponsor nos está diciendo que máximo son 95 semanas, y teniendo los tiempos estimados para cada una de las metodologías, se tiene que la probabilidad de ocurrencia de que se dé para un tiempo de 95, aplicando la metodología de los 3 valores, es del 65%, y para la distribución beta de cumplir con una duración máxima de 95 semanas del 92%. Ahora, haciendo un análisis inverso de los tiempos, donde queremos que el 95% se dé de certeza de ocurrencia como una input de entrada, podemos evaluar que pues, la distribución beta nos daría 95 semanas con un 95% de ocurrencia y nos daría que teníamos que tener del orden de 4,7 semanas de contingencia que se deben, de tiempo de contingencia que se deben de sumar al cronograma. En este ejercicio hemos adoptado, pues, si 4,7 es el máximo por una evaluación cualitativa de riesgo utilizando la distribución beta, hemos asumido 4 semanas, lo que vemos más adelante en el cronograma. Este es nuestro cronograma de actividades donde se observaba que no se tenía una gestión de riesgo por contingencia, donde observamos que estamos aplicando 4 semanas adicionales al proyecto, que originalmente eran 89 y nos está dando 93 semanas en total. Después de identificar los riesgos, viene el plan de respuesta a los riesgos. Tenemos como respuesta al riesgo número 1, la estrategia de respuesta es mitigar, reportar de inmediato, asignar al propietario el riesgo. El propietario del riesgo es el jefe de oficina de planeación. Tendremos que tener en cuenta los disparadores para realizar el estrategia, con una fecha límite del tercer mes del año en curso y el estado es abierto.
Cada riesgo se le identifica la estrategia de respuesta. En el riesgo 2 tendremos mitigar, reportar de inmediato, asignar propietario al riesgo y planear e implementar respuestas. El propietario del riesgo es el jefe de oficina de planeación. El disparador de este riesgo es el comité del consejo del distrito que no se apruebe el presupuesto para esta obra. En la fecha límite tenemos el tercer mes del año en curso y el estado abierto. En el riesgo 3 tenemos la estrategia de respuesta, que es mitigar, identificar factores que influyen, asignar propietario. El propietario del riesgo es el director técnico. El disparador, debido a la mala calidad de los materiales, se ve la necesidad de reemplazarlos. Esto se eleva los costos del proyecto e impacta el cronograma. Tenemos como fecha límite desde el primer corte del acta de pago y el estado abierto. Y el cuarto riesgo tenemos como estrategia de respuesta, mejorar, reportar de inmediato, asignar al propietario al riesgo. El propietario del riesgo es el jefe de oficina jurídica. El disparador, si transcurrió un 80% del tiempo del contrato y se compara con lo ejecutado a la fecha y es inferior al 50%. Y la fecha límite es el final del primer semestre de la ejecución del contrato con un estado. Riesgo 5, como estrategia tenemos mitigar, identificar factores que influyen. El propietario es el jefe de oficina de planeación, disparado las 3 primeras actas, la fecha límite final del tercer mes de ejecución y estado abierto. El riesgo 6, explotar, compartir, propietario, el director del proyecto, disparador es antes de comenzar el proyecto se presente en la alcaldía local, fecha límite en el mes 18 de ejecución del contrato y abierto. Y el 7 es reportar de inmediato, asignar el propietario el riesgo. Propietario del riesgo es el jefe de oficina jurídica y jefe de contratación. El disparador, el día del cierre de la licitación no se presentan propuestas. Fecha límite 2 semanas antes de del cierre de la licitación y el estado abierto. Para el plan de contingencia tenemos para los 7 riesgos los disparadores del evento. Cada uno da como respuesta un disparador del evento y aquí se mencionan los 7 disparadores de cada riesgo identificados dentro del proyecto. También tenemos el plan de recuperación de cada riesgo, donde dice el responsable de implantar la estrategia. Para riesgo 1, el jefe de oficina de planeación; riesgo 2, jefe de oficina de planeación; el riesgo 3, director técnico; riesgo 4, jefe de oficina jurídica; el riesgo 5, jefe de oficina de planeación; el riesgo 6, director del proyecto; y el riesgo 7, jefe de oficina jurídica y jefe de contratación. Bueno, una vez que han sido ya identificados los riesgos y se sabe qué hay que hacer obviamente para mitigar o para mejorar, se ha cuantificado en costo total durante la ejecución de todo el proyecto cuánto cuesta para cada uno de los riesgos los costos de la estrategia. En nuestro caso tenemos un orden de 92 millones de pesos, lo que costaría la implantación de este plan de respuesta a los riesgos, donde está el que tiene mayor peso es que el contratista cotice mayores cantidades de obra para su beneficio, porque toca mitigar, donde se identifiquen los factores. Obviamente este mayor costo pues obviamente requiere que, si se materializan, pues eventualmente dejar de hacer obra, y esa obra pues va a requerir también de mayor personal en campo, tanto por la supervisión del dueño del proyecto como por parte de la interventoría. Como riesgos secundarios, de los 7 riesgos que hemos identificado dentro del proyecto, hemos identificado 3 riesgos secundarios. El primero es: a partir del riesgo 3, se busca otro proveedor de materiales, pero se corre el riesgo que tampoco garantice la calidad esperada. Este tiene un impacto de menos 3.5. El segundo riesgo secundario identificado es el cobro jurídico a partir del incumplimiento por parte de los contratistas, que puede llegar a convertirse en un pleito legal. Este tiene una probabilidad del 3%, tenemos el riesgo secundario 3, que es: al intentar una contratación directa o búsqueda de proponentes específicos con el fin de acelerar el proceso de licitación o resolver que haya quedado desierto, se acude a proponentes de los que se desconocen sus antecedentes. Tenemos una probabilidad del 2 y un impacto del menos 2.55. Bueno, como ya tenemos
una estimación de tiempo. A continuación pues vamos a mostrar qué pasaría, como ya tenemos unas matrices de cómo vamos a manejar los riesgos, cómo se va a hacer para mitigarlos, cómo el equipo de trabajo va a trabajar en esto. Entonces todos estos riesgos que habían sido anteriormente evaluados y se habían puesto su afectación en los objetivos, ya tenemos nuevamente unas duraciones optimistas, una duración esperada y una duración pesimista que ha efectuado una segunda ronda de expertos donde se identifica que el tiempo beta, que es el que nosotros escogimos para obviamente llegar a un cumplimiento del cronograma, el nuevo tiempo beta pues correspondería eh, a un 90,3 semanas, que hay presentando una reducción de 0,6 con respecto a los riesgos primeramente identificados. La desviación obviamente hay una disminución, pero sigue conservándose en 2,59. Una vez teniendo pues ya los riesgos identificados, obviamente todas las medidas de mitigación y todos los planes de acción que se tienen para mitigar los riesgos, los expertos ya se le puede hacer otra vez una pregunta: ¿cuál es la certeza de ocurrencia de que el proyecto con una certeza del 95% se cumpla con los tiempos de sponsor? Si habíamos verificado anteriormente, el tiempo de sponsor inicial era de 95 semanas, pero ya teniéndole un manejo de los riesgos, pues se ha logrado bajar a este tiempo inferior y se tiene que, con el 95% de certeza, tiene 94,6 semanas, y lo que daría una reserva de contingencia de 4,3. En nuestro anterior ejercicio de tiempo obtenido con solo criterio de identificación de riesgos nos está dando 4,7 y aquí tenemos 4,3, lo cual se mantiene en que nuestro criterio de haber puesto solamente 4 semanas es un criterio acertado. Ahora, esto como nos modifica nuestro cronograma. Si inicialmente habíamos mostrado que duraba pues 93 semanas y sigue manteniendo, pero ahorita en las actividades que en la EDT más adelante vamos a mostrar, ya estamos metiendo la gestión del riesgo donde consideramos que es más impactante y más necesario. Entonces en el cronograma estamos mostrando las duraciones que tienen sin afectar las rutas críticas. Entonces tenemos el gestión de riesgo para hacer el cronograma, gestión de riesgo para evaluar el alcance, gestión de riesgo para socializar, gestión de riesgo para hacer seguimiento jurídico y contractual, gestión de riesgo para hacer aseguramiento de la calidad, gestión de riesgo para identificar mecanismos, y seguimos manteniendo nuestra reserva de contingencia de 4 semanas, que es lo que tenemos identificado para, obviamente, para una duración total de 93 semanas. Cero. Aquí tenemos la actualización del presupuesto del proyecto, donde está sombreado en amarillo los costos para la gestión de riesgo en el proyecto. En total se modificó el valor y da como resultado 893.267.309 pesos. Aquí a continuación mostraremos la actualización de la ET del proyecto, donde identificaremos los 7 riesgos que hemos obtenido del proyecto. Cada uno se va a ubicar dentro de los paquetes de trabajo establecidos dentro de la EDT. Como riesgo 1 tenemos en el 1.2 la aprobación presupuestal. Se identificó el riesgo, la aprobación presupuestal está sujeta a revisión de documentos y el aval del distrito. La gestión del riesgo para este riesgo es elaborar el cronograma sin fecha de inicio establecida y el costo es de 15.891.667. Seguimos con el segundo riesgo, que está también ubicado dentro del paquete de trabajo, que es la aprobación presupuestal, y la gestión de riesgo también está ubicada dentro de la propuesta para la aprobación presupuestal. El otro riesgo que tenemos está también identificado dentro del paquete de trabajo y de ejecución del proyecto, y también la gestión de riesgo la identificamos dentro de hacer el seguimiento y control de obra. Tenemos el otro riesgo identificado también dentro de la ejecución del proyecto con una gestión de riesgo ubicada dentro del control de obra civil. El otro riesgo también está ubicado dentro de la ejecución del proyecto. La gestión de riesgo está ubicada dentro del control de obra civil y hacer seguimiento del control de obra. El otro riesgo está ubicado dentro de gerencia de proyecto, y la gestión de riesgo
se pone dentro de la entrega de obra terminada y en publicación de resultados del proyecto. El último riesgo está identificado dentro de la apertura de licitación y está ubicado como gestión de riesgo dentro de los requisitos contractuales. Bueno, dentro del plan de respuesta de los riesgos está otra vez de nuevo incluir dentro de los riesgos identificados los riesgos secundarios. Entonces, con los riesgos secundarios tenemos una criticidad del proyecto donde en nuestras matrices iniciales no estaban los riesgos secundarios, pero se le da el tratamiento nuevamente de la probabilidad, el cuánto impacta el cronograma, el alcance, el costo y la calidad, manteniendo obviamente los mismos porcentajes que son de los riesgos principales, determinando también el impacto ponderado y la criticidad ponderada. Para estos riesgos los secundarios tenemos un riesgo que de una criticidad, de una calificación muy alta, otra media y el riesgo por dos medios, y una muy alta. Con estos valores de impacto ponderado y criticidad, pues tenemos nuestros mapas de calor donde podemos mostrarlos cartesianamente dónde están localizados los riesgos y la amenaza o oportunidad en la cual se encuentra. Ahora, una vez dado todo el tratamiento del plan de respuesta de los riesgos y una vez identificada toda la criticidad, pues podemos hacer las siguientes comparaciones. Esto corresponde a una criticidad del punto 29 en amenaza, la cual ha disminuido ostensiblemente, de punto 36 inicialmente con tratamiento de plan de riesgo al punto 33 ha disminuido y una vez con riesgos secundarios al 29%. Y una oportunidad total del 51% con riesgos secundarios, lo cual lo comparamos con el proyecto inicial en oportunidad del punto 54, pues ha disminuido 3%, pero manteniéndose en una oportunidad mayor en oportunidad que en amenaza. La variación, pues aquí la podemos observar, y la criticidad para todo el proyecto en estos momentos, si bien ha aumentado en 10 al 9 ha variado y en un 12, pues dentro de la tolerancia del proyecto es aceptable. Con esto pues vamos por terminado nuestra presentación del proyecto, pues que es la construcción de una cubierta verde en el edificio existente de la Caja de la Vivienda Popular, donde podemos decir que todo el análisis de riesgos pues lo pudimos aplicar. Gracias a la identificación de los riesgos fue posible llegar a la conclusión que no siempre gestionar un riesgo positivo es viable, debido a que el costo de la gestión o sus consecuencias pueden resultar negativas para la criticidad general del proyecto. Muchas gracias.